¿Qué tal les fue? Ok, bien, dice Lucía. Bien, ok. ¿Qué tal? ¿Les sirvió la asesoría del miércoles? Sí, un montón. Ok, qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, pues ya vieron los temas de teórico B con Eddie y hoy vamos a revisar perdón, vieron teórico A con Eddie y ahora vamos a revisar la teoría B. Este, pero, bueno, antes de subir, bueno, esto ya lo vimos. Los recursos de Lavas, les voy dejando el registro para que lo vayan llenando, por favor. La presentación se las vamos a mandar, yo creo que mañana por la mañana, para checar ahora sí bien lo de los registros y las retros y eso, y ya se las enviamos, ¿sale? Entonces les voy a dejar aquí esto. Igual déjenme, les vuelvo a poner un puntito en el link que les había mandado al grupo. Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué tal la pasaron ayer? ¿Qué les regalaron? ¿No les dieron nada? ¿Les tocó estar tristes ayer? ¿Fueron muy felices? Bien. Ok, bueno, Lucía dice que le fue muy bien. Por favor, traten de participar porque si no me voy a sentir muy solito. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda de lo de semana uno que se vio perdón, de lo del teórico A que vimos con Eddie? Voy a ir pasando las slides nada más para que se acuerden si les queda alguna duda. Y ahorita ya llegamos a la teoría. Bueno, es que son un chorro de slides de Eddie. Denme dos. Bueno, igual esta asesoría es un poquito más corta que la asesoría que tuvimos el miércoles, porque los temas del B no están tan pesados. Si se dan cuenta, la presentación son casi 160 slides y ya vieron el miércoles con Eddie 113, entonces va a estar un poquito más cortito, ¿sale? ¿Alguien tiene alguna duda en específico que quiera checar de la teoría A antes de meternos a teórico B? ¿O todo quedó muy claro? Creo que todo claro. Gracias. O Ok, bueno, no sé. perfecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda o todo quedó bien? Si no hay nada es para reclamarle a Eddie. Todo bien, Alex. Ok, gracias, Isa. Muy bien, bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a empezar ahora sí con el teórico B. Acuérdense que pues en cualquier momento me pueden interrumpir si tienen alguna duda. Me la pueden escribir por el chat o abrir tal cual su micrófono. Me van deteniendo si creen que voy muy rápido o muy lento, también me pueden decir para acelerar un poquito. Pero bueno, entonces los temas que vamos a ver en la teoría B respectan o son sobre inmunidad innata, específicamente la parte de inflamación y la parte de fagocitosis, ¿ok? A lo mejor, bueno, ya tuvieron sus clases de la semana de teoría B, entonces a lo mejor vienen ya un poquito más familiarizados con lo que vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Pero bueno, entonces primero vamos a hablar de las células fagocitarias, ¿sale? Estas son células que van a formar parte del sistema inmune y pues su nombre nos dice un poco lo que van a hacer, ¿no? Su principal función va a ser fagocitar. Fagocitar, acuérdense que siempre que digamos fagocitar, pues se refiere a literal comerse o tragarse o meterlo dentro de la célula, ¿sale? Su función o el para qué van a hacer esto, pues es para destruir precisamente microorganismos. Cuando hablo de microorganismos, me refiero a bacterias, me refiero a virus, me refiero a hongos, inclusive parásitos que son intracelulares. Todos esos son microorganismos que pueden ser ingeridos por las células fagocitarias, ¿sale? ¿Qué otra parte pueden hacer? También se pueden ir un poquito contrario y también pueden ingerir o fagocitar tejidos que estén dañados, ¿sale? Esto se junta un poquito con la primera parte de destruir microorganismos. ¿Por qué? Porque si el microorganismo hizo cierto daño en los tejidos, bueno, pues alguien tiene que ir a recoger ese cochinero, ¿no? Entonces las células fagocitarias van a ser las que hagan esta función también, ¿sale? Son muy, muy buenas comunicándose con otras células, tanto del sistema inmune
como células que no son consideradas inmunitarias como tal, por ejemplo los epitelios, ¿sale? Van a participar siempre, siempre, siempre en la inmunidad innata, ¿ok? Pero hay una cierta manera en la cual pueden participar en la respuesta adaptativa. ¿Alguien ya les dijeron esto, que pueden como que mezclarse? Sí. ¿Sí? ¿Cómo lo hacen, Lucía? Pues es que no me acuerdo exactamente cómo, solo sé que son como el paso importante. O sea, al final la inmunidad innata y adaptativa no están separadas, sino que Ujú. una pasa a la vez que la otra, solo que la adaptativa tarda más. Exacto, sí. La adaptativa, bueno, primero la respuesta inmune innata, como vimos la semana, el miércoles, va a ser la primera respuesta siempre. En cuanto entra algo extraño, va a ser la primera que va a atacar. Y aquí van a intervenir las células fagocitarias. Pero resulta que, por ejemplo, hay ciertos virus, por ejemplo, ciertas bacterias, que cuando son fagocitadas, de alguna manera pueden evadir esta fagocitosis, ¿sí? Entonces digamos que como que la función normal de la célula fagocitaria se bloquea. Entonces, para eso ocupamos una respuesta adaptativa que ya va a ser la mucho más específica, ¿sí? Y por ejemplo, eso lo vamos a ver ya más adentrado en semana, creo que es la siguiente semana, en el teórico A, pero algunos de los linfocitos se diferencian en un cierto grupo celular, que esos van a hacer que se aumenten las funciones de las células fagocíticas, ¿sí? Entonces al final, pues va a haber, aquí las células fagocitarias van a cumplir como ese link entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, ¿sale? Estas células podemos encontrarlas dentro de los tejidos, y también las podemos encontrar circulando en sangre, ¿sí? Dependiendo de quién estemos hablando. Hay muchas células fagocitarias, la principal o de la que más vamos a hablar en unidad innata, perdón, van a ser los neutrófilos, perdón, los leucocitos polimorfonucleares, ¿sale? También se incluyen en las fagocíticas los monocitos activados, que si se acuerdan de sangre, cuando un monocito se activa, se convierte ahora y se llama macrófago, ¿sí? Y también tenemos a las células dendríticas, que esas las vamos a platicar un poquito más adelante, ¿ok? Entonces, los pasos generales de la respuesta de las células fagocitarias es que, pues de manera inicial, una célula fagocitaria va a identificar a un microorganismo o algo que tiene que ser consumido, ingerido, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues les digo que son muy buenas hablándose entre todas. Entonces, la primera célula va a empezar a soltar ciertas citocinas, que también vamos a hablar más adelante de ello, para iniciar la fase que llamamos de reclutamiento, ¿sí? Que es cuando todas las células que están en la sangre, todas las células fagocitarias de la sangre, les habla una y les dice que, oye, aquí hay un problema, que vengan a ayudar, ¿sí? Entonces, todas las células inmunitarias, específicamente o particularmente los neutrófilos, se van a acercar, se van a salir de la sangre y van a entrar al tejido que esté infectado, que esté dañado o lo que sea que tenga que esté pasando ahí, ¿sale? Una vez que estas células, o sea, que todas las células fagocitarias se metieron a los tejidos, vamos a iniciar con la segunda fase de reconocimiento, que va a ser la similar a la inicial, ¿sale? Aquí no se vayan a confundir usualmente, o sea, hay una fase de reconocimiento inicial, vamos a llamar, que es cuando las primeras células fagocíticas reconocen al microorganismo y luego ya viene el reclutamiento, ¿sí? Pero todas esas células que acaban de llegar por el reclutamiento, pues también tienen que reconocer a lo que sea que tienen que comerse, ¿sí? Entonces, por eso vamos a iniciar una segunda fase de reconocimiento de todas estas células que llegan, ¿ok? Posterior a esto, ya que lo reconocen, ahora sí viene la ingesta como tal. Van a, literal, con su citoplasma, van a modificar su citoesqueleto y van a hacer como una boquita, agarran al microorganismo, al tejido dañado y lo van a ingerir, ¿sí? Y finalmente, pues la célula fagocitaria o fagocítica no se puede quedar con el microorganismo pues ahí guardado, ¿no? Tiene que destruirlo porque al final pues es un patógeno en la mayoría de los casos. Entonces, pues por último viene la fase de destrucción o de eliminación, ¿ok? Ahorita vamos a hablar específicamente de cada una de estas partes, eso solo es como la intro. Sí, quedamos bien con el proceso de fagocitosis. Sí, Ok, muy bien. Bueno, ahí están los Kirby's, esos medio extraños, pero... Ok, ahora sí, las células fagocíticas, ¿se acuerdan que les puso una imagen de un castillo que es como que la imagen que nos va a estar guiando todo este curso? Bueno, pues ahora hay que agregarle estos, las células fagocitarias, ¿sí? O los fagocitos, ¿sí? Los representamos así con este como, no sé qué sea, como ladrón, no sé, con un látigo en un caballo. ¿Por qué? Porque para que sea un poquito más fácil que se acuerden, ¿sí? Estas van a ser guardianas de la ciudad. ¿Por qué? Porque son células que están circulando en la sangre y que también están en los tejidos,
literal están esperando a ver qué encuentran raro para comérselo e iniciar una respuesta inflamatoria, ¿sí? Son un poquito sádicos. ¿Por qué? Por eso no pusimos de que un caballero o algo así, sino que trae como un látigo, porque mata de una forma muy particular. Ahorita lo vamos a hablar específicamente, pero este no es, por ejemplo, como los linfocitos citotóxicos que llegan, te ponen una enzima que te rompe la membrana y te mata. No. Las células fagocitarias llegan, se lo comen y adentro lo destruyen. Hagan de cuenta que les empiezan a aventar como bombas que van a ser las células, las ROS, perdón, se me olvidó el nombre. ¿Qué? Especies reactivas del oxígeno, es para destruir a la célula, al microorganismo, al tejido que esté dañado, que se hayan ingerido, ¿sí? Parte importante de ellos es que la unidad va a ser la fuerza. ¿Por qué? Porque los fagocitos, un solo fagocito probablemente no pueda destruir o eliminar toda una infección. Por eso es que son muy, muy buenos causando inflamación, ¿sí? Porque pues siempre que hay inflamación va a hacer que más células inmunitarias lleguen hacia donde haya esa inflamación, ¿ok? Son los primeros en llegar porque les digo, hay algunas que ya están dentro de los tejidos, y dos, son muy buenas para salirse de la sangre, ¿sí? Ahorita vamos a ver el proceso, pero son muy buenas para salirse de sangre y llegar hacia donde sea que les estén hablando, ¿ok? Se van a ocupar, se quieren mucho estas células, ¿por qué? Porque siempre van a reclutarse, ¿sí? Una vez que un fagocito detecta que hay un microorganismo, le va a empezar a hablar a todos los demás fagocitos que estén disponibles para que lleguen a ayudarle a destruir al microorganismo, ¿sale? Y les decía que también son medio sádicos porque tienen diferentes formas para destruir una bacteria, ¿sí? Ahorita también vamos a hablar ya de eso. Entonces, nada más para que se acuerden de la imagen esta del castillo. Tenemos aquí al linfocito B, que es el que es un arquero por lo de las flechas, acá hay otro. Los citotóxicos con sus espadas porque pelean cuerpo a cuerpo, con enzimas. El regulador, que es el príncipe, que porque es el que regula las respuestas de todos los demás. Los cooperadores, que son los magos, porque lanzan hechizos, que son las citocinas, para ya sea aumentar las funciones de los caballeros, de los fagocitos, de los linfocitos B, etc. Y por último les agregamos aquí ya a los fagocitos, ¿sí? Que esos, acuérdense, son como guardianes de la ciudad. Ellos andan ahí vagando, esperando a encontrar algo extraño. Muy bien, entonces vamos a hablar de las células fagocitarias o fagocíticas. La primera que vamos a mencionar y de la que yo considero más importante, al menos para esta parte de inflamación, son los neutrófilos, ¿sale? Son las células blancas, o sea, los linfocitos, los leucocitos más abundantes en la sangre, ¿sí? De toda la gama blanca, que cuando vemos una biometría hemática, por ejemplo, lo que más tiene que resaltar o lo que más deben de ser neutrófilos. ¿Por qué? Porque son los que están en mayor proporción. Estos van a ser los main character de la inflamación aguda, ¿sí? Este tema de inflamación aguda y crónica no lo vemos como tal en Inmuno, lo van a ver en bases de histopato, pero va a haber dos diferencias o dos principales tipos de inflamación: inflamación aguda e inflamación crónica, ¿sale? En la parte aguda, las células que caracterizan a los exudados de inflamación aguda van a ser neutrófilos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuve apendicitis, ¿no? Me quitaron el apéndice y le hacen un estudio histológico, ¿sí? Hacen cortes, checan, pues obviamente como había apendicitis, había una inflamación, pues deben de haber ciertas cosas en el corte histológico que me marquen a mí o me digan que había inflamación, ¿sí? Y cuando encontramos mucha presencia de neutrófilos, nos indica que esta es una inflamación de carácter agudo, ¿sale? Su morfología, pues van a ser polimorfonucleares, que es el otro nombre con el que los podemos conocer o se los pueden mencionar en clase. ¿Por qué polimorfonucleares? Poli, muchos, morfo, forma, nucleares, pues de núcleo, ¿no? Porque es un núcleo que parece que fueran muchos, ¿sí? Es un núcleo como conectado, pueden ser entre 3 y 5 núcleos pequeñitos, pero están conectados y es parte del mismo, ¿sale? Estas, pues va a haber una alta producción dentro de la médula ósea, aprox de 1 por 10 elevado a la 11. ¿Por qué? Porque son células que tienen una vida pues corta relativa, pues sí, es una vida corta, a diferencia, por ejemplo, de los eritrocitos, que viven 90 días, o de otro tipo de células que viven muchísimo más. Los neutrófilos viven muy poquito tiempo, entonces por eso tienen que estarse regenerando a cada rato, ¿ok? Y esto de que tienen una vida corta es porque pues tienen una vida media, o sea, acuérdense que vida media se refiere a el tiempo promedio
en el que la mitad de X cosa se va a desaparecer, se va a degradar o se va a morir. En el caso de los neutrófilos, si yo tengo 10 neutrófilos que están circulando en mi sangre, al quinto día ya nada más van a haber 5 de esos neutrófilos. ¿Por qué? Porque su vida media pues, es de 5 días en sangre, ¿sale? Cuando entran a los tejidos, porque les está llamando la inflamación, su vida se acorta a solo 2 días, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque van a empezar a combatir y ahorita van a ver que la mayoría de los neutrófilos pues ocupan mucha energía para matar, para ingerir y para destruir un microorganismo, o incluso hay ciertas formas para eliminar microorganismos en la que el neutrófilo hace suicidación, ¿sí? Que es una forma también de contener, que ahorita la vamos a platicar, ¿sale? Una última cosa que hay que saber de los neutrófilos es que tienen 2 tipos de gránulos, ¿sale? Acuérdense que los neutrófilos forman parte de la línea blanca de los granulocitos, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso que vieron en sangre que había leucocitos que son granulocitos y otros que son agranulocitos, ¿sí? Los neutrófilos forman parte de los granulocitos. ¿Por qué? Porque tienen gránulos, ¿sí? Y vamos a diferenciar 2 tipos de gránulos dentro de los neutrófilos. Unos van a ser los que son específicos, que van a ser un poquito más basófilos, y estos van a ser los más abundantes que tenga el neutrófilo, ¿sí? Contienen al final estos gránulos muchas enzimas, dentro de las que podemos encontrar lisosimas, que son las que platicaban el miércoles con Eddie, vamos a encontrar colagenasa y podemos encontrar elastasa, entre otras enzimas, ¿sí? Por otra parte, el otro tipo de gránulo que vamos a encontrar van a ser los azurófilos, ¿sí? Azurófilos porque tal cual se ve más azul, más morado el gránulo, ¿ok? Y en este también vamos a encontrar enzimas y una de ellas va a ser muy importante, que es la mieloperoxidasa, que la podemos encontrar abreviada como MPO, ¿sale? ¿Alguien ya sabe para qué es necesaria la mieloperoxidasa? Estoy muy segura, pero creo que está relacionada con el estallido respiratorio. Exacto, la mieloperoxidasa va a ser una enzima muy, muy importante en la parte del estallido respiratorio. También ahorita vamos a hablar de eso. ¿Dudas hasta aquí con neutrófilos? Bueno, falta un pedacito, pero ¿dudas hasta aquí? Yo tengo una pregunta. Dime. Es que me acuerdo que el doctor nos dijo que las defensivas también estaban en los específicos. Eso es Sí, raro, ¿no? Sí, son varias enzimas. Yo les puse aquí algunas de las que para mí son más importantes, pero si se acuerdan muchos de los péptidos antimicrobianos que hablaron con Eddie el miércoles, les mencionaba él que también se encontraban dentro de células células inmunitarias. Los neutrófilos dentro de estos gránulos específicos pueden contener otros péptidos antimicrobianos, ¿sí? Pero si aquí les puse unos ejemplos, la verdad, yo no recuerdo que me preguntaran por enzimas de cada uno de los gránulos. Lo que sí me acuerdo es que venía una pregunta de que en cuál tipo de gránulo estaba la mieloperoxidasa. Por eso se las puse aquí con azulito, ¿sale? Muy bien. Entonces, los neutrófilos, una vez que los reclutan, o sea, que llegan al lugar de la infección, van a buscar qué es lo que está causando esta infección, ¿sí? Que les digo, pueden ser microorganismos o pueden ser células necróticas porque el tejido se dañó a cualquier razón, ¿sale? Tienen muchas formas de reconocer estos microorganismos, ¿sí? Ahorita vamos a hablar de los tipos de receptores que hay, pero una característica de las fagocitarias, y es uno de los links que va a haber entre la respuesta innata y la respuesta inmune, es que van a poder reconocer mejor a las bacterias cuando están opsonizadas. ¿Se acuerdan de qué significaba ese concepto? Que algo esté opsonizado. Está marcado. Exacto, que está marcado, que alguien te está diciendo, hey, ve para allá, te están hablando. Y en este caso, si una bacteria está opsonizada, pues la vamos a ver así, no como, bueno, o sea, no la vamos a ver así. Pero acuérdense que se va a ver como esto. O sea, con muchas luces, como que todo el mundo le está hablando al neutrófilo para que llegue y se lo coma. Se coma esa bacteria, ¿ok? ¿Y por qué les digo que es uno de los links con la inmunidad adaptativa? ¿Por qué? Porque los linfocitos B, que pertenecen a la respuesta adaptativa, acuérdense que su chamba es lanzar anticuerpos, y esos anticuerpos lo que hacen es opsonizar. Entonces con eso pueden ayudar a que los neutrófilos reconozcan y coman o ingieran más rápido a las bacterias, ¿sale? Una vez que ya reconocieron a la bacteria o al tejido que se tienen que comer,
van a meter todo eso en algo que se llama fagosoma, ¿sí? Que literal es de que abre sus bracitos, agarra la bacteria y la mete adentro de él, ¿sí? Y va a formar este fagosoma. Después le va a agregar una vesícula que está dentro de ellos que se llama lisosoma. Los lisosomas son pues como bolsitas, se dan de cuenta, que tienen adentro enzimas, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Pues va a hacer que se fusionen este fagosoma que contiene el microorganismo junto con el lisosoma que trae las enzimas. ¿Para qué? Para formar el fagolisosoma, ¿sí? Este fagolisosoma es muy importante porque aquí es donde va a ocurrir el estallido respiratorio y es donde se va a destruir el microorganismo, ¿sale? Aquí nada más aclaración, para no estarme revolviendo tanto, cada que les diga yo microorganismo, acuérdense que puede ser bacteria, hongo, virus, y también pueden ser células necróticas o tejido dañado. O sea, nada más para no tener que estar diciendo de que microorganismos y tejido dañado. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues aquí está el neutrófilo con su bacteria que ya se comió, su microorganismo, le va a incluir estos gránulos que son los lisosomas, bueno, no gránulos, estas vesículas que son los lisosomas con sus respectivas enzimas para tratar de destruir a esta bacteria. Si no pudieran destruir a la bacteria, pues que dice el neutrófilo, ok, no te pude matar, pero pues mi chamba al final como respuesta innata es controlar lo más que pueda la inflamación, el microorganismo. Entonces, pueden desviarse a otra forma de matar, entre comillas, que es la formación de las trampas neutrofílicas extracelulares o los NET, ¿sí? ¿Qué son estos NET? Literalmente el neutrófilo dice que, ¿sabes qué? Pues no te puedo destruir, veo que no ando pudiendo contra ti, entonces mejor me mato, y literal, el neutrófilo se mata, libera toda su cromatina, o sea, parte de su material genético, y eso va a ser, hagan de cuenta, como una red así rara, pegajosa, para que todas las bacterias se peguen a ella, a esa red, y no puedan desplazarse, y no puedan infectar, no puedan dañar el tejido, ¿sale? Entonces, acuérdense, el neutrófilo puede matar por los fagolisosomas a través de estallido respiratorio, y si no puede, pues va a pasar a formar una NET, ¿ok? ¿Vamos bien aquí con neutrófilos? ¿Sí? Bueno. Ahora, gracias, Mitch. Otra de las células fagocíticas que vamos a hablar son los macrófagos, ¿sale? Estos macrófagos, les comentaba ahorita que no son nada más que la forma activada de un monocito, ¿sale? Un monocito ya que se activó por cualquier X o Y cosa, por un producto de algún microorganismo o por citocinas de los linfocitos CD4, por lo que sea, pues que se activaron, ¿no? Y se van a transformar en un macrófago, ¿sí? Que este macrófago va a tener una respuesta tanto innata como adaptativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita que les comentaba esto de que la respuesta inmune puede potenciar la actividad de fagocitar de ciertas células, los macrófagos son el ejemplo más relevante, ¿sí? Los macrófagos van a aumentar su capacidad fagocítica siempre y cuando pues el sistema adaptativo les diga que lo hagan, ¿ok? De manera general, por su respuesta innata así solita, ellos van a ser fagocíticos también. Ya si la adaptativa les dice que, oye, ocupo que comas o que fagocites más cosas o más rápido, con más fuerza, pues ya lo hará y eso va a formar parte de una respuesta adaptativa, ¿sale? Como son células blancas, pues también van a poder ser producidas en la médula ósea, y vamos a poderlas clasificar a los macrófagos en dos grupos generales, ¿sí? En macrófagos que son inflamatorios y macrófagos que son residentes. ¿Alguien se imagina cuál puede ser la diferencia entre estos? O si ya se las dijeron. Que unos son llamados por citocinas proinflamatorias y que otras residentes están ahí en un órgano en específico. Exacto. Los residentes son macrófagos que por azares del destino, o sea, no por azares del destino, no, sino que por su función se quedan como centinelas en los tejidos, ¿sí? Y literal son células que ahí se quedan cuidando. Y los inflamatorios, justo como decía Luis, son los monocitos que están circulando en sangre, que cuando hay inflamación, no sé, ¿qué les gusta? En el hígado, vamos a ponerlo por un ejemplo. Si hay inflamación hepática, bueno, pues estos leucocitos, traigo todo revuelto. Esos monocitos van a ser llamados por citocinas inflamatorias
y se van a dirigir al tejido donde hay infección o inflamación. Y ahí se van a activar para convertirse en macrófagos de tipo inflamatorio, ¿ok? Estos tienen una semivida un poquito más larga, ¿sí? Cuando están en circulación pueden vivir hasta 7 días, ¿sí? Los que vienen de la circulación. Y ya que están en tejidos pueden vivir hasta semanas, ¿sí? Y esos macrófagos, de hecho, forman parte de una respuesta o de una inflamación crónica, ¿ok? Bueno, no tanto, están como que in between. La respuesta inflamatoria crónica va a llevar más a los linfocitos y la respuesta inflamatoria aguda va a llevar más a los neutrófilos, pero los macrófagos como que están ahí en medio. ¿Okay? Entonces, una característica importante de estos macrófagos es que tienen capacidad de hacer piroptosis. ¿Alguien sabe qué es piroptosis? No me acuerdo si esto se ve en mecanismos, no recuerdo muy bien. Era muerte por inflamación, ¿no? Exacto, podemos decir que es una muerte por inflamación. ¿Por qué? Porque la piroptosis lo que hace es que el macrófago libera un chorro de citocinas, ¿sí? A través de un mecanismo por la caspasa 1. ¿Para qué? Porque las citocinas lo que hacen, pues, es ocasionar más inflamación. Y esa inflamación va a hacer que lleguen más células fagocíticas y del sistema inmune hacia el lugar de la infección o de la inflamación. Entonces, lo que busca la piroptosis es que a través de esta liberación masiva de citocinas lleguen y se pueda controlar mucho más rápido la inflamación, ¿sale? O la infección. Ahora, de la parte de los macrófagos que son residentes, ya nos decía Luis que pues son células de macrófagos, fagocíticas también, pero que van a estar tal cual, ellas viven en los tejidos, ¿sí? Estas, a diferencia de las inflamatorias, no vienen de la médula ósea, estas provienen desde el saco vitelino o del hígado fetal. ¿Por qué? Porque son células que se produjeron durante la vida fetal, se asentaron en tejidos y ahí se van a quedar toda la vida, ¿sí? Tienen capacidad de autorrenovación. ¿Por qué? Pues porque como forman parte de la respuesta de la protección de los tejidos y son células que se diferenciaron desde vida fetal, pues no es como que se puedan diferenciar así como que muy fácil, pero sí tienen capacidad de autorrenovación, ¿sí? Pueden renovarse ya solas. Si se están terminando, ya se acabó la vida de X macrófago residente, bueno, por autorrenovación van a hacer que haya pues más cubriendo o protegiendo estos tejidos, ¿sale? Y por último, pues estos pueden vivir muchos años, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque son residentes, ¿sale? Aquí les puse 4 órganos. ¿Se acuerdan cómo se llaman los macrófagos residentes de cada órgano? Del hígado, por ejemplo, ¿cómo se llaman las células que Los de son? Cooper, microglia en el cerebro, Langerhans en la piel. Langerhans. ¿Cómo era el de los pulmones? No tiene El nombre como pulmón son tal. los... Ajá. Perdón. No. Sí, los macrófagos alveolares. Exacto, son macrófagos, o sea, no tienen un nombre así como que chido como que las otras. Pero exacto, en el hígado vamos a encontrar las células estrelladas o células de Kupffer. Tenemos en el cerebro la microglia. En la parte de la piel vamos a tener las células de Langerhans. Y en los pulmones tenemos macrófagos alveolares, ¿ok? Muy bien. Y esos macrófagos, dime, Zoraida. Sí, además si te podría regresar a la última slide, una pregunta sobre la vida media. Ajá. Si están activos, la vida media de los macrófagos en tejidos es de semanas, pero si no están activos, ¿viven muchos años? ¿O solo se regeneran? No, estos hagan de cuenta que son como dos cosas diferentes. Los macrófagos, o sea, esta vida media que les puse aquí, es que como tengo las dos cosas, me está moviendo la computadora. Esta vida media que ven acá es la vida media de los macrófagos inflamatorios, ¿sí? Normalmente un monocito, que es la forma inactiva, va a estar circulando en sangre entre 1 y 7 días, es su vida media. Pero si en esos 7 días que estaba ahí vagando, resulta que hay inflamación y por algo se tuvo que meter a los tejidos, ese macrófago, o sea, el monocito se va a activar en un macrófago y ese macrófago pues ya puede aguantar semanas dentro de los tejidos, combatiendo su inflamación o su infección, ¿sí? Estos de acá, que son los que viven por muchos años, su semivida, o sea, no tienen una semivida como tal porque literal viven muchos años, ¿sí? Pero son como que dos grupos diferentes de macrófagos, porque estos, los inflamatorios, vienen de la médula ósea y estos del saco, los residentes, vienen del saco vitelino del hígado fetal y esos están ahí como que toda la vida, ¿sí? Gracias. Ok, bueno. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Entonces, ¿qué chambas tiene que hacer el macrófago?
Pues primero, como es una célula fagocítica, pues obviamente una de sus funciones importantes va a ser fagocitar y a la vez eliminar a el microorganismo que haya ingerido, ¿sale? Aparte van a trabajar como si fueran policías, que son como los sheriffs. ¿Por qué? Porque tienen una función centinela, que esto es específicamente de los macrófagos residentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí están mis células de Langerhans en la piel, cubriendo, checando que todo esté bien, que todo esté perfecto, y en cuanto haya algo que pueda infectar mi piel o alguna célula que esté dañada, los macrófagos, las células de Langerhans van a detectar eso y van a iniciar una respuesta inflamatoria, ¿sale? También son bien chismosos. ¿Por qué? Porque tienen mucha liberación de citocinas, inclusive lo pueden hacer hasta por piroptosis, como ahorita hablábamos, ¿sí? Y estas citocinas al final son mensajes que comparten el sistema inmune de unos para otros. Entonces el hecho de que hagan esta liberación de citocinas hace que tengan una función muy inflamatoria, ¿sí? Luego también tenemos que pueden promover la reparación. También se pueden convertir en albañiles y trabajadores. ¿Por qué? Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero los macrófagos se pueden activar por dos vías. Vía clásica y vía alternativa, ¿sale? Cuando se activan por la vía alternativa, van a dejar esas funciones de lanzar citocinas proinflamatorias, de fagocitar y eliminar, y van a convertirse en policías buenos, vamos a decir, porque son los que van a regular la respuesta inmune, ¿ok? Y a la vez, para controlar esta respuesta inmune, van a promover reparación, porque siempre que hay inflamación, acuérdense que puede haber daño en los tejidos. Entonces, tiene que haber alguien que se encargue de avisar que tiene que empezar a repararse todo, ¿sí? Con repararse me refiero a, por ejemplo, hacer las cicatrices, ¿sí? Por formar tejido fibroso, ¿sale? Y por último, otra de las funciones importantes que tienen es la presentación de antígenos, ¿sí? Esto lo vamos a ver la siguiente semana, pero esta función de presentadora de antígenos es que es como el puente entre la inmunidad adaptativa y la innata. La inmunidad innata puede hacer esta función de presentar antígenos, ¿sí? Que es tal cual, el macrófago come algo, lo parte en pedacitos y saca un bracito a su superficie con ese antígeno, ¿sí? Con esa proteína que era específica, no sé, de una Escherichia coli que me había infectado. Yo saco un pedacito de esa Escherichia coli y se la muestro a los linfocitos T. Entonces los linfocitos T, llegan, reconocen y se activa una respuesta adaptativa, ¿sale? ¿Más o menos quedó claro esto? De funciones de macrófagos. ¿Sí? ¿No? Vale. Sí, gracias. Gracias. Y bueno, la última célula fagocítica que tenemos que ver son las células dendríticas, ¿ok? Estas células dendríticas se llaman dendríticas porque tienen esta forma como si fueran tipo neuronas, como con estas proyecciones que les llamamos dendritas, ¿sí? Son células que van a tener como bracitos muy largos que están extendidos alrededor de su superficie, ¿ok? Las podemos encontrar en varios tipos de tejidos, tanto en los tejidos linfoides, por ejemplo en los ganglios, en el epitelio mucoso y en el parénquima, ¿sí? ¿Se acuerdan qué es el parénquima? Según yo, es como el tejido especializado de cada órgano. Exacto, es el parénquima, es el... Ajá, sí, justo. El parénquima es todo el tejido que cumple las funciones de los órganos, ¿ok? Por ejemplo, no sé qué les gusta. El riñón, por ejemplo, pues las nefronas son parte del parénquima, pero las capas, la cápsula fibrosa y todo eso no son parénquima porque eso nada más es como protección, o sea, cobertura, no cumple las funciones del riñón en este caso, ¿ok? Y bueno, en las células dendríticas también tenemos que hacer esta clasificación de que hay células dendríticas circulantes y residentes, ¿sí? Ahorita vamos a hablar también de eso. Lo que hacen las células dendríticas pues va a ser su principal función, aparte de fagocitar y todo eso, es que son muy buenas presentadoras de antígeno, ¿sí? Agarran a las bacterias, se las comen, las cortan en pedacitos, se van a los ganglios linfáticos y llegan y le dicen a los linfocitos de que, oye, mira, tengo esto. Y les enseñan un pedacito de Escherichia coli que les decía ahorita, ¿sí? Por poner un ejemplo. ¿Para qué? Para que estos puedan crear ahora una respuesta adaptativa, ¿sí? Porque son bien chismosas precisamente por eso, porque son presentadoras de antígenos, ¿sí? Son las que llegan con los linfocitos y les dicen de que, oye, me encontré esto. Ya lo maté, pero pues todavía quedan un chorro. Veía cargo tú, ¿sí? También les decía, van a participar estas
en ambos tipos de respuesta, tanto innata como adaptativa, ¿sí? En la respuesta innata van a ser activadoras o iniciadoras de la respuesta. ¿Por qué? Porque son fagocíticas, ¿sí? Agarran algo, se lo comen y con esto van a despertar inflamación, ¿sí? Y esta inflamación, pues ya estábamos mencionando que lo que hace es empezar a hablarle a todos los demás células inmunes que vengan porque está pasando algo, ¿ok? Y en la parte de la adaptativa van a tener esta función que les comentaba de una APC, Antigen Presenting Cell, ¿sí? Es la presentadora de antígenos, ¿ok? Vamos bien aquí, si quieren dejen cambio el zoom porque queda menos de un minuto. Si quieren, vuélvanse a meter al mismo link, por favor. Faltan como 30 dentros y se está tardando. Por diapo. Se va a tardar otra hora y media. Digo, va a durar. Sí, una hora. Sí. Puede tardar una hora. No, más 122. Son 150. Pero pues ya ahorita empezó en las 100. Todavía son las 115. O sea, lleva 7. No, me faltan unos 25. ¿Ya lo abrió? ¿Qué? ¿Ya abrió el este? Ok, creo que ahora sí, no me fijé cuántos éramos, pero creo que ya estamos la mayoría. Ok, entonces, otra cosa que hay que saber de las células dendríticas es que hay un montón de tipos, ¿sí? Pero como regla general, todas van a depender de FLT3L, ¿sí? No recuerdo que me lo habían preguntado, pero sí sería quizá relevante que se lo supieran o que se lo aprendieran, que este es uno de los requisitos para que se puedan desarrollar las células dendríticas, ¿ok? Todas, sin excepción, y no importa qué tipo sean, van a expresar un marcador que es el CD11C, ¿ok? Este CD11C, así como cada tipo de célula tiene sus marcadores, el CD11C, este es un marcador de que es una célula dendrítica, ¿ok? Todas, sin excepción, tienen la capacidad de presentar antígenos y con ello activar a los linfocitos T, ¿ok? Y también pueden lanzar ciertas citocinas para que se diferencien los linfocitos T, ¿ok? Los linfocitos T se pueden diferenciar en varios tipos o varios grupos. Los linfocitos TH1, TH2 y TH17, que son los más importantes, ¿ok? Y esta diferenciación requiere de una combinación específica de citocinas, ¿sí? Estas células dendríticas tienen la capacidad de poder secretar esas citocinas para que los linfocitos se diferencien dependiendo del tipo de linfocito que se ocupe, ya sea un tipo TH1, TH2, TH17, ¿ok? ¿Vamos bien aquí? Voy muy rápido, me los estoy perdiendo. Yo sé, yo no soy tan dinámico como Eddie, no me sale. Pero espero que sí me estén entendiendo. Muy bien. Sí. Mándeme. No, pero que sí. Gracias. Ok. Gracias, Mali. Muy bien. Entonces, vamos a hablar del primer tipo de células fagocíticas, dendríticas, perdón, que son las más importantes, ¿sí? Que son las células dendríticas
convencionales o también se les llama clásicas, ¿ok? Estas van a ser presentadoras de antígenos para los linfocitos B, como ya hemos estado hablando desde hace ratito, ¿ok? Van a venir también de células hematopoyéticas en la médula ósea, ¿sí? Entonces estas también se diferencian en médula ósea, ¿sale? Primero, o sea, durante su formación en la médula ósea se van a diferenciar hasta un estadio que se llama pre-célula dendrítica clásica, ¿ok? Que es como un pasito antes de convertirse ahora sí en una célula dendrítica clásica, ¿ok? Y esta maduración final de que ya cuando se convierten en células dendríticas maduras va a ser ya que estén en los tejidos, ¿ok? También las clásicas son las más importantes de todas las células dendríticas que hay, ¿sí? Y además de que fagocitan, su forma de matar es un poquito sádica. ¿Por qué? Porque su chamba para poder presentar tienen que mutilar a los microorganismos, o sea, cortarlos en pedacitos, checar cuáles pedacitos son los que son como que más característicos, para esos presentarle al linfocito T, ¿ok? Para que la respuesta del linfocito T pues sea una respuesta específica para ese microorganismo, ¿ok? Y también, por ejemplo, pueden capturar antígenos proteicos, ¿sí? Antígeno, sí recuerdo, mejor si les explicó Eddie lo que significaba antígeno. Una molécula o sustancia que pues suele formar parte de un patógeno. Yo también puede ser algo propio suyo, pero no, o sea, en este caso está reconociendo una porción específica de un patógeno que van a presentar luego mediante una MHC. Ok, muy bien. Justo los antígenos, para definirlo así como una palabra más corta que no se les olvide, antígeno es cualquier cosa que el sistema el inmune pueda reconocer. Hablemos de antígenos de microorganismos, hablemos de antígenos propios, ¿ok? Inclusive antígenos del ambiente. Por ejemplo, esto se ve con las alergias, que se reconocen ciertas cosas del ambiente como si fueran antígenos alérgenos, ¿ok? Pero entonces las clásicas, las dendríticas clásicas, pueden detectar estos antígenos que están en las barreras de los epitelios y tomarlos. ¿Por qué? Porque como tiene esta forma como de bracitos, como si fueran un pulpito raro, pueden con ese bracito agarrar ese antígeno y presentarlo, ¿ok? Y hay una clasificación más, ¿sí? Dentro de las células dendríticas clásicas tenemos a las clásicas 1, o también llamadas de presentación cruzada, y a las tipo 2, o también llamadas principales, ¿sí? Esto, en el caso de las de presentación cruzada o DC1, van a presentarle los antígenos al linfocito CD8, ¿sí? A través del receptor o del complejo mayor de histocompatibilidad 1, ¿ok? Esto a lo mejor suena rarito, pero la siguiente semana lo vamos a profundizar bien qué es esto del MHC, ¿ok? Ahorita solo quédense con que las células dendríticas tipo 1, clásicas 1, son las que presentan al linfocito CD8, ¿ok? Y que las células principales o dendríticas clásicas tipo 2 van a presentar el antígeno al linfocito CD4, ¿ok? Esa es la única diferencia que vamos a encontrar en ellas. Depende a quién se lo presenta, ¿sí? Y esas son main character, ¿por qué? Porque son las chidas de todas las demás células dendríticas, ¿sí? Vamos a ver que las demás, pues, se me olvidó. Después aquí Jack the Ripper, para que se acuerden que estas dendríticas, cuando agarran a un microorganismo, lo que van a hacer es cortarlo en pedacitos, como hacía Jack the Ripper, y presentar pedacitos del microorganismo, ¿ok?